dobleces para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Es de noche, cuenta el limpiabotas cuánto ha hecho, y cuenta el pregonero cuánto ha hecho. Es de noche y lamentablemente duerme el pueblo sin contar cuánto le han hecho. Es de noche, se mira el lucerigo allá en el cerro, sacan del calabozo al prisionero. Si no hay traición, seguro que habrá muerto. Es de noche y llegan a pelear dos pesadillas, la del hombre que duerme mal comido y la del otro que piensa en lo obtenido y no puede ahorrarse su desvelo. Desandando la historia a trote limpio, oigo que pasa relincheando algún caballo. No sé el color, pero en la oscuridad lo que importa son los pasos. Bien, tiro al blanco aquí de nuevo con ustedes. Bueno, en el día de ayer, la izquierda revolucionaria dio a conocer una importante declaración sobre el tema caliente, corrupción e impunidad. Y se titula Enfrentemos al régimen de impunidad y a sus jefes, a movilizarnos el día 22 de febrero. El texto dice así: la izquierda revolucionaria IR y los movimientos sociales que confluyen en ella no compartimos la idea de que al presidente Danilo Medina se le conceda poder y se le atribuya una legitimidad que no tiene para designar una comisión de fiscales independientes con acompañamiento de las Naciones Unidas y con supuesta calidad para abordar idóneamente todo lo relativo a la corruptela de Odebrecht u otros delitos mayores en el marco de este Estado corrompido y corruptor. La prioridad es movilizar el país y por eso felicitamos al pueblo por la primera gran marcha verde. Entendemos también crucial la jornada verde de movilización nacional convocada para el 22 de febrero y saludamos la iniciativa de los y las santiagueras de organizar otra gran marcha regional en el Cibao Central para el 26 de marzo, como también el propósito de los francos macorizanos y franco-macorizanas de contribuir a movilizar todo el nordeste del país. La reciente reelección del presidente Medina y la elección y reelección de numerosos dirigentes políticos prooficialistas
han estado embarradas del dinero sucio de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, estimada en más de 900 millones de dólares solo en la planta de Punta Catalina, por lo que resalta la ilegitimidad de estas instituciones. Danilo Medina, como los dos presidentes anteriores, Hipólito y Lionel, ha sido y es parte fundamental en la aprobación y ejecución de esas estafas de Odebrecht y de otras parecidas, mientras en la actualidad es el gran manipulador de todo el sistema estatal de corrupción e impunidad vigente, por lo que las medidas adoptadas hasta la fecha o las que puedan adoptar él y su funcionario no son merecedoras de credibilidad o confianza alguna. Son más bien maniobras, simulaciones, farsas para prolongar la impunidad y la ilegitimidad del régimen y sus cabecillas. Tampoco las Naciones Unidas de hoy, esas que han destruido países enteros, han apoyado la destrucción de países enteros, además de lo vetable que es propiciar su injerencia y resignar soberanía y capacidad propia nacional, esa institución no es confiable para enfrentar una situación que implica la putrefacción de la institucionalidad y del poder establecido, que no es solo sobornos de Odebrecht. Tal realidad nos obliga a potenciar mucho más los niveles de movilización hasta lograr que multitudes, ejerciendo la democracia de calle, puedan imponer soluciones que rebasen esta institucionalidad carcomida, que inhabiliten este régimen corrompido y que en perspectiva contemplen mecanismos alternativos provisionales legitimados, así como una constituyente popular y soberana que refunde las instituciones y el sistema jurídico político y siente las bases de una nueva plataforma democrática transformadora. Por la izquierda revolucionaria, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, Fuerza Popular Duartiana, FPD, Liga Socialista de los Trabajadores, Congreso Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias, LCT-CUR, Frente Popular Aniana Vargas, FEPA, Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, Frente Estudiantil de Liberación, Amin Abel, FELABEL y Movimientos Cabañistas, MC. Vamos con unos breves comentarios. En términos de las movilizaciones, tener en cuenta que la jornada es una jornada diversa, que todo el territorio nacional es su escenario, que en cada sitio se puede hacer lo que la gente crea, las comunidades crean que se puede hacer. Todo esto con el símbolo verde. Movilizaciones, vigilias, actos culturales, marchas, piquetes, todo lo que se puede hacer. Esa es la jornada del 22, que es el cumplemes de la marcha. Le decíamos que ya Santiago convoca además para marzo una gran marcha que puede estremecer Santiago y que tuvimos conversaciones con los compañeros y compañeras de San Francisco de Macorís y ellos están en la tesitura de hacer también una gran marcha en la región nordestana lo antes posible. Están ya estudiando esa posibilidad. Ahí estaremos en todo este esfuerzo, porque solo la democracia de calle puede imponer una salida superadora a esta situación. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Lo que
que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas de sus manos. Me dijo llegar temprano es ver las cosas de frente y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Al ver al viejo descalzo quise darle mis zapatos y me dijo: no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. Por un camino te gritan de lado y lado, mas no detengas tu marcha, tan solo. Bien, no hay nada más corrupto, aunque se trata de una corrupción legalizada, porque hay corrupción ilegal y corrupción en este sistema, y corrupción legalizada, que la práctica continua del capital financiero. Pero hay que decir que los bancos al mismo tiempo cometen muchas estafas encubiertas, con las tarjetas de crédito, con todo, extorsionan a la población. Ya lo decía Bertolt Brecht, que posiblemente era más culpable el que fundaba un banco al que asaltaba un banco. Bueno, el Banco Popular Dominicano es el sustentador fundamental de Finjus, de la Fundación Finjus que dirige Servio Tulio Castaño. Acaba de hacer un pronunciamiento como para situarse potable sobre el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la Odebrecht. Y califica ese acuerdo, dice que ese acuerdo tiene muchas inconsistencias ilegales y morales. Bueno, ese acuerdo lo están haciendo triza una cantidad de abogados, de juristas aquí. Lo primero es que ni siquiera se ha publicado. Y ya se están anunciando en dinero. Unos dicen que la Procuraduría no puede cobrar multa a Odebrecht, que esos son los tribunales. Otros dicen que hay un tipo de convenio, pero no se sabe. Esto es una bruma. Ahora, lo que yo quiero destacar en este caso es que hay que ser coherente. Bueno, aparte de ese cuestionamiento, que es un cuestionamiento de clase esencial, de un crítico del capitalismo y del capital financiero. Y además, teniendo en cuenta antecedentes con uno mismo. Yo recuerdo que cuando nosotros descubrimos que había un depósito de Quirino de 50 millones en el Banco Popular y lo denunciamos en el programa Tiro al Blanco cuando estaba en Teleradio América, el presidente del Banco Popular llamó a Indotel para que nos cerraran el programa y nos lo cerraron. Suerte que en ese momento el dueño, que después cedió a otras presiones, no permitió que eso pasara. El dueño de la emisora, que son los dueños de la Ferretería América, el Grupo América. Bueno, pero lo que quiero decir sobre la coherencia es que Servio Tulio está en la comisión que nombró Lionel para autoprotegerse en el caso de las plantas de Punta Catalina.
Y que para sostener este tipo de punto de vista hay que al mismo tiempo no estar en aquello. Porque como usted se va a prestar a que el presidente lo designe para investigar una cosa en la que el presidente está involucrado. Porque han salido demasiadas evidencias y datos y documentación de los niveles comprometedores de las iniciativas políticas de Danilo, de las relaciones con Brasil, de las relaciones con Lula, de las relaciones con Odebrecht. Es más, Danilo, cuando fue a recibir el título de presidente en las elecciones del 2012, él hizo una alabanza a Joao Santana. Joao está preso y estaba aquí, es decir, Joao tenía como sede de operaciones en la República Dominicana y casi el Palacio Nacional. Entonces, como usted, que hablando de transparencia y de justicia, se va a situar en esa comisión, va a aceptar que lo nombren en esa comisión. Eso como lo de Agripino, bueno, lo de Agripino, pero este que tenía una pose, eso se llama incongruencia, incoherencia, inconsistencia. ¿Por qué pasa eso? No se lo tiene que explicar. Porque estos tipos le temen a los presidentes. Porque los presidentes tienen demasiada información y tienen capacidad también de chantaje. Porque en fin de cuentas los poderes mafiosos, y aquí eso es lo que hay, tanto el poder privado, de la empresa privada, como el de estatal, son poderes mafiosos. Se manejan de esa manera, con chantajes y esas cosas. Vamos a pausar y volvemos. A propósito también de Gallup nuevamente, con su titular fundamental de que la mayoría afirma que el país es el más inseguro. Está más inseguro ahora, cosa que sabemos, pero vamos a comentar esto. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Bien, bueno, las encuestadoras generalmente tratan estos temas neurálgicos, como el de la seguridad ciudadana, la delincuencia en la sociedad, con mucha superficialidad. Y lo que hacen es reflejar algo que todo el mundo está viendo en estos casos. Es decir, que la gente se siente insegura, que la gente dice ahora que está peor que antes. Y bueno, volvemos a lo mismo, malo sobre malo da peor. Es un cúmulo de delincuencia sobre delincuencia, de corrupción sobre corrupción. Y entonces, si la policía protege o no protege. Pero hay que debatir otras cosas alrededor de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la inseguridad ciudadana? Y aparecen dos grandes componentes, entre otros. Por un lado, un proceso de empobrecimiento material y espiritual de la sociedad, de grandes sectores de la sociedad. Y sobre todo de las nuevas generaciones que con todo el impulso no tienen horizontes, no tienen trabajo, no pueden estudiar, los sistemas educativos son malísimos y además la cultura dominante lo enajena, lo aliena, porque hay que ver el cúmulo de clase de delincuencia que da la televisión de este país, marcada por todo el sistema de información y de comunicación de los Estados Unidos. Los cereales, pero no solo eso. El tema es que la falta de perspectiva en una sociedad que ordena consumir y que importantiza por el consumo, donde todo es mercancía, incluso el ser humano, se producen esas enormes angustias en grandes capas de la sociedad. Pero si entonces tenemos un Estado, y este es el otro factor,
Ese es el caldo de cultivo para una delincuencia que brota de la pobreza y del empobrecimiento. Pero hay una delincuencia de altura, de alto nivel y altos volúmenes, que derrama podredumbre y que produce una policía delincuente, una DNCD delincuente, una DNI, que ahora están preocupados por los crímenes del ciberespacio. Un DNI que le da carne a los narcotraficantes, que protege a los narcotraficantes, y la DNCD es un cártel de la droga. Pero todo eso bajo la dirección política de las élites de la partidocracia corrompida de todos esos partidos, que se nutren de esos dineros sucios y que embarran de pus y de lodo a todo el Estado dominicano. Entonces un Estado delincuente no puede dar una sociedad con seguridad. Hay que arrancar el mal de raíz y eso debe proponerse este movimiento que está brotando y surgiendo en nuestra República Dominicana. Pero vamos a seguir con esta temática. Y le vamos a dar un abrazo ahora hasta el día de mañana desde este espacio donde, por suerte, no simplemente yo lo digo, sino que ustedes lo pueden confirmar todos los días, que aquí se dice y se puede decir lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad